Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, el tiempo que ustedes me vean o desarrollamos las clases. Vamos a hablar de la educación para el desarrollo sustentable y el medio ambiente, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a hablar de la sostenibilidad y desarrollo sostenible en base a un enfoque sistémico, ¿sí? Es el título que ha desarrollado y el trabajo que ha investigado Gilberto Gallopín, documento que aparece que aparece en los auspicios de la CEPAL y el gobierno de los Países Bajos, cuyo proyecto es la evaluación de la sostenibilidad en América Latina y el Caribe, ¿no? Una, una de las primeras reflexiones que debemos plantear a la luz de este primer tema en este curso preuniversitario para la carrera de ciencia política es acercarnos un poco a los conceptos básicos en torno a la sostenibilidad, y uno de ellos es precisamente el tema de el sistema, ¿sí? Este enfoque de alguna manera va a permitir visualizar a la sostenibilidad como un elemento que está integrado a otros. Pueden ser subsistemas, pueden ser otro tipo de grupos o valoraciones que se aglutinan en torno y en relación a la sostenibilidad. Entonces, en ese entendido, un sistema es simplemente un conjunto de elementos relacionados entre sí. Aquí voy a hacer dos aclaraciones muy concretas. Una, que todo sistema eh, está compuesto a sí mismo por otros subsistemas, ¿no? O otros subgrupos al interior de este, ¿no? Eso es alguna particularidad, especialmente en los sistemas, em, sistemas políticos, sistemas sociales, sistemas ecológicos, biológicos. Siempre dentro de estos hay otros grupos u otras interacciones muy particulares que al mismo tiempo, y como segundo comentario, también están relacionados intra e inter. Intra vinculado a la idea de que estos subsistemas a los cuales estoy haciendo referencia eh, interactúan permanentemente entre estos, y el cual le permiten dar dinámica, por ejemplo, a los organismos que integran precisamente el subsistema o el sistema en general. Y eso es intra, y extra o inter, mejor, interrelacionados, está apuntando a la idea que los sistemas también interactúan con otros sistemas, ¿no? Ya sea que lo integran, ya sea que hacen un intercambio de, por ejemplo, en sistemas de orden económico, por ejemplo, intercambio de algún bien, de un servicio o algún flujo de orden económico, por ejemplo. Y normalmente eso opera en todos los subsistemas, ¿no? Mm, los elementos pueden ser moléculas, organismos, máquinas o partes de ellas. Em, Gilberto Gallopín habla de entidades sociales e incluso conceptos abstractos, ¿sí? Estas relaciones son interconexiones o eslabonamientos que normalmente están articulados precisamente por las necesidades, los intereses que pueden tener los integrantes de los subsistemas, ya sea en un tiempo, eh, si va a determinar una coyuntura concreta, o ya sea de manera recurrente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros
como seres humanos que estamos dentro de algunos subsistemas, desarrollamos una serie de actividades repetidas o recurrentes y que sin darnos cuenta o sin asumir una conciencia plena de aquello, permanentemente estamos interrelacionados o interconectados con otros subsistemas, el tema económico, el ámbito educativo, el ámbito familiar, relaciones sociales, etcétera, etcétera, que nos permiten establecer o con los cuales establecemos una serie de conexiones, ¿no? Y conexiones que pueden ser catalogadas desde distintos ámbitos, ¿no? Hace rato yo les decía, tal vez algún grado de interés de orden económico, ¿no? O algún grado de interés de satisfacer las necesidades, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de la sostenibilidad, ¿no? El otro tema es que estos elementos que están presentes dentro de los sistemas son muy diferentes y la forma de cómo se articulan unos con otros asume cada uno sus propias particularidades en estas transacciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que estas relaciones entre subsistemas o relaciones entre sistemas eh, son de diferente forma, de diferente característica. No todos tienen la misma relación, ¿sí? Les decía, ¿no? Tal vez una transacción económica no es lo mismo que una transacción o un intercambio de un bien y servicio basado en la economía que, por ejemplo, un vínculo de orden causal, por ejemplo, ¿no? O las señales de regulación o control, ¿no? Aquí en este momento podría pensar en la idea de que los vínculos causales estarían dados en términos de que un subsistema genera o produce algún efecto sobre otro subsistema. ¿Se dan cuenta? Entonces esa relación puede ser de orden causal, ¿no? Y ese efecto puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando de estos vínculos causales, ¿no? Lo que normalmente se discute y se cuestiona permanentemente en el ámbito de el medio ambiente, ¿no? Como los subsistemas sociales donde están los seres humanos, sus interacciones, como estos están en este último tiempo afectando cada vez de manera más negativa, por ejemplo, al medio ambiente, ¿no? O sea, esas interrelaciones están causando efectos negativos a otros subsistemas, en este caso el medio ambiente, ¿no? Este es un primer acercamiento, este es un enfoque sobre el cual debemos trabajar en perspectiva de la sostenibilidad. Ahora, ahora bien, los sistemas también, o el sistema, los sistemas en general, o con los cuales hay estas interacciones, se caracterizan porque son sistemas abiertos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la sostenibilidad, em, o por lo menos en esa perspectiva, mirando en términos de sistema, por ejemplo, la conservación de un ecosistema natural, un bosque de especies, por ejemplo, como tal, puede ser que está siendo afectado, como les decía, de manera positiva o negativa con otras variables, ¿sí? Que ingresan o interactúan en un primer momento con las variables de estado o las cuales caracteriza el sistema y a partir de esa interacción produce otras variables, diríamos, de salida, ¿sí? O de producto, ¿sí? Y que normalmente pueden reflejar la forma de cómo está rindiendo, la forma de cómo se está utilizando, la forma de cómo se está manteniendo, por ejemplo, el sistema, especialmente en sus variables de estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el gráfico que nos propone Gilberto Gallopín, está haciendo referencia precisamente a que estas variables de entrada pueden tener relaciones posiblemente causales que producen algún efecto
en las variables de estado y una vez presentes o interactuantes con estas, producen unas variables de salida que, por ejemplo, el ejemplo que él pone está vinculado a las variables de la sostenibilidad del sistema mismo, ¿no? El ejemplo, los ecosistemas agrícolas, ¿no? Eh, Cómo son utilizados estos sistemas, especialmente la capacidad de la tierra, por ejemplo, ¿no? En términos de, por ejemplo, de sus nutrientes para producir algún tipo de un bien agrícola y como de manera poco planificada puede distorsionarse, ¿sí? La capacidad de producción, ¿no? Entonces la sostenibilidad tiene que ver precisamente con eh, introducir principios de previsión, de planificación, eh, para que en el mediano y en el largo plazo eh, ese ecosistema, entre comillas, agrícola, en el caso del ejemplo que estamos planteando, o que plantea Gilberto Gallopín, pueda mantenerse constante, si vale el término. Otro elemento que también deberíamos tener en cuenta es el tema del sujeto de la sostenibilidad. Em, por ejemplo, em, si asumimos la idea de que esto lo llevamos al extremo, si los recursos naturales y los servicios pudieran sustituirse integralmente, em, podríamos pensar en la idea de simplemente de manera hipotética que la Tierra se convertiría en un planeta totalmente artificial. Em, y eso deberíamos verlo en términos profundamente reflexivos, porque si nos damos cuenta, si asumiéramos esa sustitución de un ecosistema, de una característica biológica, de alguna especie, etcétera, etcétera, bueno, entonces no tendríamos seguramente los problemas que vamos a ir teniendo con el tema del medio ambiente en los siguientes años, ¿sí? Entonces, y aquí, por ejemplo, está afincada o está sustentada esta postura en base a la concepción economicista clásica, ¿sí? En donde, por ejemplo, para la economía, em, lo que le importa es principalmente su capacidad de rentabilidad, de generadora de ganancias, y la naturaleza simplemente es vista como, como proveedora de recursos y servicios, por cierto, naturales, y obviamente una vez que son utilizados, incluso se asume o se introduce la idea del sumidero de los desechos producidos por la actividad humana. Entonces, este enfoque economicista es más bien el que deberíamos eh, cuestionarlo, o se cuestiona desde el enfoque de la sostenibilidad y el medio ambiente. Más bien, y como pueden ver en el cuadro, la idea es más bien dar la vuelta a este enfoque en términos de que más bien el epicentro em, de la relación entre economía y naturaleza sea neurálgicamente el componente de la naturaleza, y a partir de aquello más bien establecer parámetros de acción, políticas que permitan en general a los estados, a los gobiernos, reorientar sus decisiones, ¿sí? Y obviamente los efectos que tienen sobre la economía y el medio ambiente, posiblemente decisiones erradas, asumiendo que primero está la ganancia absoluta en esta mirada economista sobre la situación de la naturaleza o el medio ambiente. Entonces diríamos que la sostenibilidad del sistema ecológico principalmente puede significar o desplazar el componente humano, ¿sí? En esta mirada un tanto errada, ¿no? Em, por otro lado,
quienes afirman que el valor supremo es la sostenibilidad ecológica, no equiparan ni subordinan esta a la sostenibilidad económica y social. Representa una posición verde a ultranza en contraposición a la antropocéntrica extrema, esta la economista que les acabo de comentar. Eh, y esta perspectiva es vinculante o consistente con la sostenibilidad muy fuerte. Ambos extremos eh, deben ser también cuestionados, ambos extremos deben ser muy bien pensados porque incluso este criterio del valor supremo de la sostenibilidad ecológica debe asumir, como les decía hace un momento, una planificación profundamente razonada, equilibrada, simétrica, también con las necesidades del ser humano, ¿no? Hoy en día que estamos en el siglo XXI y las prioridades en general del ser humano han ido cambiándose de manera acelerada, lo que debe operar más bien es mecanismos más equilibrados, simétricos entre esta mirada economicista y la sostenibilidad ecológica. Ambos deben mantener esos puntos medios de equilibrio. Por supuesto que la naturaleza, ¿no? O el rol del medio ambiente debe ser el eje orientador para ambas. Eso es un elemento que también debe estar presente, ¿no? Sin ir a los extremos de cada uno. Ahora bien, si vemos, por ejemplo, a la sostenibilidad en el largo plazo, la única opción que tiene sentido es, por ejemplo, alcanzar esta o la sostenibilidad del sistema socioecológico completo, ¿no? Esta mirada o este enfoque es sobre el cual en general es recomendable que nos guiemos en general, ¿no? Es decir, estas posturas integrales, sistémicas, articuladoras con otros subsistemas y que de manera paralela, ¿sí? Por un lado se cuide el bienestar humano, pero al mismo tiempo se cuide el bienestar, por ejemplo, del medio ambiente, porque hay una relación directa e indirecta entre ambos, ya sea por necesidades, intereses, etcétera, etcétera. Y lo que de alguna manera justifica, por ejemplo, tener a esta o esta mirada como un sistema en términos de la existencia de importantes vinculaciones entre sociedad y naturaleza. Ambos, si vale el término, establecen una relación de orden sinalagmático, es decir, de relación de ida y vuelta, ¿sí? Eh, Todo lo que consume la sociedad prácticamente proviene de la naturaleza, ya sea en productos transformados o productos no transformados, todo viene de la naturaleza. A ver, pónganse a pensar qué cosa no viene de la naturaleza. Hasta el producto más em, tecnificado en términos de su soporte, estoy diciendo, viene de la naturaleza, ¿no? Mm, en cualquiera de sus formas, sus variedades, ya sea en su condición, unos más orgánicos y otros menos orgánicos, pero todo viene en general de la naturaleza. Y por lo tanto, la naturaleza también establece vinculaciones con la sociedad, ¿no? Sería estas vinculaciones entre sociedad y naturaleza, es que la sociedad está afectando en general los ecosistemas que están presentes en la naturaleza, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de que las sociedades o las colectividades, ya sea en este afán meramente economicista, afecten por un interés de utilidad, por ejemplo, un interés de rentabilidad, los bosques para la extracción de madera, obviamente eso va a reducir las posibilidades de purificación del CO2 en algunas partes del mundo, en algunas cosas, en algunos momentos más extremos, ¿no? El papel que juega, por ejemplo, los bosques,
precisamente para regular incluso los mismos ecosistemas, el agua o los flujos de las lluvias, pues, son principalmente que estas afectan también a la sociedad, ¿no? Eso es un elemento sumamente importante a considerar. Entonces, hay una relación de ida y vuelta. Por lo tanto, según Gallopin, ya en esto ya lo decía en 1989, se entiende por sistema socioecológico un sistema formado por un componente societal en interacción con un componente ecológico, ¿no? El societal está vinculado a las dinámicas humanas, ¿sí? Y el componente ecológico está vinculado a los elementos biofísicos que normalmente están presentes en la naturaleza, en todas sus formas, en todas sus especies, y que incluso están incluso mucho más antes que el mismo ser humano. Estoy diciendo, hablando incluso el mismo ser humano que empieza a depender de esta naturaleza desde el momento en que intenta satisfacer cualquier necesidad, por muy básicas que sean. Ahora, a ver, veamos algunos atributos que subyacen la sostenibilidad de los sistemas socioecológicos. Aquí es necesario hacernos una pregunta eh, o cuestionarnos eh, respecto a qué factores hacen que un sistema ecológico sea sostenible. Según el sistema y el componente concretos de que se trate, ya sea el tema del suelo, la vegetación, el grupo social, pueden identificarse diversas características entre estos, por ejemplo, ¿no? Ya les decía, cada subsistema al interior de un sistema, por ejemplo, en el caso socioecológico, por ejemplo, cada sistema tiene subsistema tiene su propia particularidad, su propia estructura, su propia característica, ¿no? Es imposible encontrar un subsistema que sea totalmente parecido a otro, ¿no? Incluso entre los mismos subsistemas ecológicos, que hay muchísimos en el mundo, cada uno encuentra una particularidad porque en cada uno interactúa una especie distinta, ya sea, o varias especies distintas, ya sea de flora o de fauna, o ya sea de las características de sus interacciones. Ya estos elementos determinan una particularidad, que eso es en sí su esencia, ¿no? Por lo tanto, parece razonable suponer que existen algunas características sistémicas genéricas que son universalmente referidas para los sistemas socioecológicos, especialmente desde la mirada del cuidado, ¿sí? Más que la característica de la naturaleza, ¿no? Eso hay que poner mucho cuidado al hacer esta diferenciación. Gallopin propone precisamente un conjunto de atributos que enseguida les voy a mostrar, que son importantes para mantener la sostenibilidad del sistema como un todo, ¿no? Este enfoque, por favor, no se olviden que el concepto y el paradigma de la sostenibilidad debe ser mirando como algo que esté integrando con el todo, ¿no? En base a un criterio sistémico. A ver, veamos ahora estos atributos, ¿no? Uno de ellos se habla de la disponibilidad de recursos. Esta, por ejemplo, es una característica obvia en general y puede incluir una serie de recursos, ¿no? El recurso agua, por ejemplo, el recurso económico, por ejemplo, como el tema del dinero, o en general los activos o dotación de derechos, ¿no? Y estos recursos, por ejemplo, están presentes en ambos o en todos están presentes en los subsistemas, ya sea humanos o societales y ecológicos. Pero en general, todos los subsistemas o subsistemas, todos tienen un grado de recursos que en algunos casos son más apreciables que en otros en distintos momentos, por ejemplo, ¿no? El agua, solamente por mencionarles, ¿no? A medida que se va a incrementar el cambio climático, se va a pasar una crisis climática,
en las siguientes décadas, ojalá que sean las décadas más lejanas, eh, el agua va a ser no solamente un recurso que satisface en este momento una necesidad básica en el ser humano, sino incluso va a asumir ciertas características de vinculación a procesos de orden mercantil. Ojalá que no lleguemos a eso tan rápido como se lo sostiene en términos eminentemente teóricos. Otro, el tema de la adaptabilidad y la flexibilidad. Esto en contraposición a la rigidez, plantea Gilberto Gallopín. En cierto grado, la ductilidad es necesario para detectar e incrementar los cambios que ocurren en el mundo exterior, cierto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros como subsistema social no nos adaptamos o no somos flexibles, por ejemplo, en nuestras actitudes, comportamientos, decisiones respecto al cuidado del medio ambiente, nos mantenemos en posiciones eventualmente o eminentemente rígidas, ancladas, por ejemplo, en normativas antiguas o paradigmas tradicionales, por ejemplo, no vamos a poder salir, si vale el término, de esta condición eminentemente crítica en el mediano y en el largo plazo, especialmente para afrontar los cambios del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, esos cambios en términos de utilizar industrias que producen CO2 de manera intensa, especialmente en sociedades altamente tecnificadas e industrializadas. Si es que esos comportamientos continúan, obviamente, ¿sí? Lo que se está afectando es el entorno, el medio ambiente, ¿no? Si no modificamos aquello, definitivamente los que vamos a sufrir las mayores consecuencias son precisamente los ámbitos, los subsistemas societales. Y por lo tanto, y pues nos permite incluso eh, hacer referencia a la homeostasis general, que está vinculada al tema de la estabilidad y la resiliencia. Por cierto, que esta es una característica que tiene que ver con la capacidad del sistema de mantener o preservar los valores de las variables esenciales que lo caracterizan precisamente, eh, ya sea en su estructura, ya sea en su dinámica y en su naturaleza. Entonces, en general, si queremos mantener eh, íntegro, digamos, nuestra capacidad de sociedad para desplegar nuestras capacidades humanas, también debemos pensar que debemos mantener íntegro la estructura y la naturaleza, por ejemplo, del medio ambiente, ¿sí? Porque en la medida que eso sea afectado o su estructura sea afectada, en general esto que habla Gilberto Gallospín, esta robustez de alguna manera puede ser mermada, puede ser debilitada por nuestras acciones. Esa debe ser una preocupación. Y por último, nuestra capacidad de respuesta, que está referida principalmente a que la capacidad del sistema socioecológico de hacer frente al cambio, ¿no? Ahí creo que lo importante es tomar decisiones para mantener o ampliar la gama de opciones de respuestas alternativas, innovadoras, creativas, es un poquito, vamos a ver un poco más adelante, para hacer frente a los cambios que estamos sufriendo en este momento. Obviamente esto se asocia incluso a la capacidad de cambiar de estrategia según las circunstancias, eso es cierto, ¿no? Um, Hay algunos países que en general están siendo más afectados que otros por este cambio del medio ambiente o la crisis climática, como quieran llamarse, y por lo tanto allí están asumiendo posturas cada vez más creativas, por ejemplo, para adecuarse y dar respuesta inmediata, por ejemplo, eh, a situaciones negativas que afectan incluso su salud, su interacción, sus formas de vida
incluso sus dinámicas de orden económico, ¿no? Que definitivamente es algo que siempre está preocupando a economías principalmente desarrolladas. Ahora bien, en general diríamos también, ahí ya como aclaración, que el concepto de desarrollo sostenible es muy distinto del de sostenibilidad, en el sentido de que la palabra desarrollo apunta claramente a la idea de cambio gradual y direccional, ¿sí? Eso es también cierto, ¿no? Es decir, cuando se está hablando de esta categoría de desarrollo, se está hablando principalmente de asumir una estrategia precisamente para mantener con capacidades de respuesta, con capacidades de producción e interacción de un sistema, ¿no? De ahí viene precisamente la capacidad de esta estrategia sostenible, esta estrategia que debe mantenerse en el tiempo. ¿Sí? En base a la idea de que esta sostenibilidad puede cambiar de estrategia, puede cambiar de rumbo, puede cambiar, diríamos en el caso de los gobiernos, incluso cambiar de políticas en sus acciones, ¿no? Por lo tanto, cuidado que pensamos que esto es una perpetuación de la situación existente. O sea, no estamos diciendo que el desarrollo debe mantenerse o tiene que sostenerse en una situación A, por ejemplo, si es que el contexto está afectando su situación actual, más al contrario, ¿no? Más bien debe asumir una idea de cambio precisamente para, si vale el término, por favor, para que ustedes me entiendan, para sobrevivir, para mantenerse interactuante con los otros sistemas. Por lo tanto, eso implica incluso muchas veces cambiar. Eh, Se necesitan de alguna manera algunos elementos, ¿no? Esto que Gilberto Gallopín habla, ¿no? Por ejemplo, eliminar las rigideces y obstáculos acumulados, ¿no? Las rigideces, por ejemplo. A ver, solamente esto como un ejemplo para que ustedes me entiendan que en algunos momentos nos cuesta como sociedades adaptarnos a a nuevas circunstancias, ¿no? Hace tal vez un poco más de un mes, 2 meses, eh, en Chile se estaba intentando cambiar la constitución porque la actual viene de la década de los años 80, ¿no? Y la misma, de alguna manera, aún mantiene la esencia de la mirada del Estado fuerte, del Estado autoritario, ¿no? Por lo menos en términos de la sobrevalorización de algunos actores, por ejemplo, como las Fuerzas Armadas, en torno a los ámbitos gubernamentales. Pero eso de alguna manera demuestra que nuestras sociedades aún no están conscientes de que obviamente estos elementos, pueden ser normas, decisiones, políticas, desde los ámbitos gubernamentales, muchas veces están siendo limitadas precisamente por hechos eventualmente pasados y que pueden ser obstáculos que en algún momento pueden ser realmente negativos a la hora de adaptarse a ciertos cambios que está pidiendo el clima o las percepciones en los paradigmas del trato del ser humano. Ojo, simplemente lo estoy poniendo como ejemplo, no como una referencia absoluta, ¿no? Entonces, existe todavía normas, políticas, acciones que todavía están mirando el pasado y no están viendo estos otros cambios, ¿no? Solamente eso como ejemplo en el ámbito del medio ambiente tiene otras características, por supuesto. Dos, identificar y proteger la base de conocimientos y experiencia acumulados que son importantes como los cimientos para avanzar. A ver, es importante, creo que, asumir la idea de que debemos orientar los conocimientos que ya han sido desarrollados, han sido experimentados, han sido muchas veces probados
en base a otras experiencias y aplicarlos a algunos casos donde la crisis del medio ambiente sea eventualmente parecida, por ejemplo, ¿no? Es decir, se está apuntando en esta mirada a la idea de que, por ejemplo, si algún país ya está afrontando de manera directa el cambio climático con una serie de decisiones políticas, programas, proyectos, en general respecto al cuidado del medio ambiente en todas sus formas o utilizando temas muy concretos, el agua, los bosques, etcétera, etcétera, posiblemente estas experiencias de cuidado del medio ambiente pueden ser útiles también en otras latitudes. Eso es un tema también importante y hay que plantearlo también en esa perspectiva. Obviamente eso puede ser de alguna manera un primer momento o la línea base o el cimiento sobre el cual se puede empezar a construir otras alternativas de solución. Tres, sostener las bases sociales y naturales de adaptación y renovación. Esto que viene acompañado del desarrollo sostenible, ¿no? Esta idea de la adaptación y la renovación, e identificar y acrecentar la capacidad necesaria de renovación, prácticamente se ha ido perdiendo, ¿no? Parecía que hemos entrado a un momento de statu quo, un stand-by, si vale el término, donde no nos estamos animando, ¿sí? No, las sociedades no se están animando a transitar o adaptarse a los cambios, ¿no? Les está costando mucho. En algunos otros ejemplos, por ejemplo, se han ido adaptando más rápido, por ejemplo, al tema de la tecnología, ¿no? Hoy día, ¿quién no utiliza, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Y esa adaptación ha sido muy rápida, ¿no? Otros comportamientos, por ejemplo, respecto al cuidado del medio ambiente, eso sí están aún demorando mucho más, ¿no? Posiblemente eso se deba a que aún no lo estamos viendo como un elemento necesario y absoluto, ¿no? Porque todavía no estamos asumiendo conciencia del papel que juega el cuidado del medio ambiente en nuestra propia sobrevivencia, en nuestra propia salud. Y en general, mientras no nos afecte directamente, no es parte de nuestra agenda, ni siquiera de orden personal, ¿no? Y eso lo digo de manera general, sin hacer alguna especificación. Por supuesto que las excepciones siempre existen y se visibilizan, pero en este momento ya a puertas de lo que significa eminentemente el cambio climático, eh, de manera generalizada, no se está asumiendo estos comportamientos renovadores, si vale el término. Cuatro, estimular la innovación, la experimentación y la creatividad social. Ay, cierto, ese es el otro elemento importante. En general, los grandes cambios, y cuando digo grandes cambios no estoy hablando de elementos eminentemente drásticos, pero los grandes cambios son producidos principalmente por la innovación. Acuérdense, por ejemplo, de la idea de la innovación tecnológica, perdón, la innovación industrial eh, o la innovación tecnológica, la cual estamos viviendo hoy en día y qué tipo de cambios están produciendo, ¿no? Pensar en la idea de la innovación en los ámbitos del medio ambiente o para el cuidado del medio ambiente es precisamente abordar estas otras perspectivas que pueden ser alternativamente respuestas que pueden ser muy útiles a la hora de pensar estas mismas, ¿sí? Otra, el tema de la experimentación. Ahí tiene que ver con una idea de orientar, si vale el término, eh, a las academias, a los institutos de investigación, para probar eventualmente soluciones alternativas y experimentar precisamente en estas soluciones que permitan contribuir al medio ambiente o al cuidado. Y por supuesto, algo que está vinculado, por ejemplo, a los ámbitos estatales, gubernamentales, porque ellos son los que dan los outputs o las respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad. Por ejemplo, en el sector del medio ambiente, lo que se necesita es siempre creatividad, ya sea para el diseño de políticas públicas o la creatividad en general del conjunto de la sociedad para abordar estos problemas. Entonces, así como el desarrollo sostenible hoy en día
pareciera que fuera nuevo en términos de su tratamiento, pero antiguo en términos del paradigma, necesita obviamente el papel de la creatividad o el efecto de la creatividad que normalmente va a venir principalmente de los subsistemas sociales, es porque son ellos que de alguna manera van a pensar en responder a sus necesidades, pero sus respuestas tienen que ser altamente creativas, de eso se trata, ¿no? A ver, otro elemento que también es útil para pensar las bases, el desarrollo sostenible es esta mirada de las bases éticas. En general, las opiniones acerca de lo que constituye el fundamento ético del desarrollo sostenible varían en general, ¿sí? Cada perspectiva, cada teoría tiene su propio fundamento. Algunos sobreponen, en algunos casos, eh, la condición del ser humano, otros la condición de la naturaleza en sí misma, otros el componente económico, y cada uno va asumiendo ciertos roles que van definiendo sus necesidades y hablan o atribuyen una condición ética al respecto o demandan una condición ética al respecto. Y es precisamente uno de los problemas éticos a los que se refiere con frecuencia en general las investigaciones o las bibliografías sobre el desarrollo sostenible, que tienen que ver con el tema de la justicia intergeneracional. Sí, ya lo decía Constanza, ya lo decía Berceli en la década de los años 90, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad de esta generación con la generación siguiente? Y estamos pensando en la generación siguiente o en las generaciones siguientes, incluso más allá simplemente de pensar en nuestros entornos más íntimos o familiares, ¿sí? Estamos pensando, esto está pensando incluso en la idea de el conjunto, en la colectividad, ¿sí? Por lo tanto, esta preocupación aparece en la definición general de desarrollo sostenible elaborada por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, ¿no? Em, no, la idea entonces es pensar en las generaciones o compensar en las generaciones futuras por los daños en los recursos provocada por las actuales generaciones. Muchas veces esto pues, suele contraponerse a otra base ética del desarrollo sostenible que se menciona con frecuencia, la equidad intrageneracional, que también forma parte de esta discusión. Otra preocupación ética está complementada por los objetivos antropocéntricos de la justicia intergeneracional e intrageneracional, que es la preocupación ecocéntrica de preservación de la diversidad biológica, que por supuesto se denomina biofilia. Wilson ya hablaba de esto en 1986 y mencionaba que la biofilia constituye una apreciación del valor intrínseco de la naturaleza. Su objetivo es precisamente conservar la diversidad, las especies y por supuesto los ecosistemas. Un poco de esto también está vinculado a sus características respecto a su dinamismo. Si vemos en perspectiva también amplia, el desarrollo sostenible no puede existir como un estado de equilibrio estático que debe regularse con referencias a límites constantes y a un concepto simple del equilibrio entre las varias dimensiones. Eso es muy cierto, ¿no? Los ecosistemas y los sistemas en general permanentemente van cambiando su dinámica, van cambiando muchas veces su naturaleza, ¿no? Si ustedes se fijan, hoy día las necesidades del ser humano son otras respecto a las necesidades del ser humano y las sociedades de hace 100 años, por ejemplo. Lo mismo ocurre en el caso del medio ambiente, ¿no? La necesidad de cuidar y poner atención al medio ambiente va cambiando cada vez de manera acelerada, ¿no? Hoy día, diríamos, ya está en el epicentro de las principales discusiones
de los acuerdos o convenios al interior de las Naciones Unidas, que los países en general se resisten muchas veces a emitir criterios absolutos, eso es cierto, pero ya está sufriendo este dinamismo en el medio ambiente, una crisis, ojalá que no sea todavía estructural. La innovación tecnológica permanente y las modificaciones que experimenta la organización social hacen que el desarrollo sostenible sea un proceso dinámico, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? La tecnología en general prácticamente ha revolucionado, ¿no? Gran parte de nuestras actitudes, acciones e incluso nuestras formas de percibir el medio ambiente y la forma de cómo utilizamos los recursos del medio ambiente, ¿no? El ritmo de cambio es un factor importante para la determinación del desarrollo sostenible. Parte importante del proceso de posibilitar el desarrollo es aprender a conocer la forma en que las tasas de cambio influyen en el comportamiento de los sistemas sociales, ecológicos y económicos. Por lo tanto, un concepto que es muy útil para la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que ha sido abordada en la Comisión Brundtland en la década de los años 80, es que el desarrollo satisface las necesidades del presente o debería satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿sí? Aquí quiero mencionarles un poco de manera rápida algunas, algunos enfoques teóricos respecto al desarrollo sostenible. A ver, rápidamente, ¿no? Esto que ya veíamos hace un momento, la neoclásica y el equilibrio, un bienestar no decreciente, pues simplemente voy a hacer una revisión muy somera sobre esto para que ustedes vean que hay distintas perspectivas teóricas para abordar el desarrollo sostenible. Cada una pone énfasis en algo, pero es importante verlas todas y ver posiblemente cuál podemos adecuarnos, la cual podemos discutir o alinearnos, ¿no? Incluso en nuestros propios intereses de orden personal. La neoclásica de equilibrio habla del bienestar no decreciente, tiene una mirada antropocéntrica en base al crecimiento sostenible basado en tecnología y sustitución, optimiza las externalidades ambientales, mantiene el acervo agregado del capital natural y económico. Los objetivos son individuales que prevalecen sobre las metas sociales, ¿no? Ya tienen una mirada respecto a esto. La teoría neo-austriaca temporal, que es una secuencia teleológica de adaptación subconsciente y orientada al logro de las metas, previene los patrones irreversibles, mantiene el nivel de organización, esto que hablan de la negeantropia del sistema económico y por lo tanto optimiza los procesos dinámicos de extracción, producción, consumo, reciclaje y tratamiento de desechos. La ecológico-evolutiva habla de la resiliencia de los sistemas naturales, contemplando márgenes para las fluctuaciones y ciclos. Aprende de la incertidumbre de los procesos naturales. No habla de dominio de las cadenas alimentarias por los seres humanos y fomenta la diversidad genética, biótica, sistema y ecosistema. Habla de un flujo equilibrado de nutrientes entre los ecosistemas. Otra, el tecnológico evolutiva. Esta mantiene la capacidad de adaptación coevolutiva en términos de conocimientos y tecnología para reaccionar a la incertidumbre. Fomenta la diversidad económica de actores, sectores y tecnologías. Físico-económica. Esta otra teoría habla de la restricción de los flujos de materiales y energía hacia y desde la economía. Habla del metabolismo industrial basado en política de cadena material, producto e integración de tratamiento, desechos, mitigación, reciclado y desarrollo de productos.
La teoría biofísica energética habla del estado estacionario con transflujo de materiales y energía mínimo, mantiene el acervo físico y biológico, la diversidad, la transición a sistemas energéticos que producen un mínimo de desechos contaminantes. Por ejemplo, aquí se adaptan los sistemas abiertos. El sistémico ecológica habla de una regulación o control de los efectos humanos directos e indirectos sobre los ecosistemas, equilibrio entre los insumos y productos materiales de los sistemas humanos, minimización de los factores de perturbación de los ecosistemas, tanto locales como globales. La ingeniería ecológica, por ejemplo, habla de la integración de las ventajas humanas y de la calidad y funciones ambientales mediante el manejo de ecosistemas, diseño y mejoramiento de las soluciones ingenieriles en la frontera entre la economía, la tecnología y los ecosistemas, aprovechamiento de la resiliencia, la autoorganización, la regulación. La ecología humana habla de la permanencia dentro de la capacidad de carga, crecimiento logístico, por ejemplo, escala limitada de la economía y la población, consumo orientado a la satisfacción de las necesidades básicas, ocupación de un lugar modesto en la red alimentaria del ecosistema y la biosfera, tiene siempre en cuenta los efectos multiplicadores de la acción humana en el tiempo y en el espacio. Veamos estas últimas tres sobre la cual diríamos que la sociobiológica apunta a la conservación del sistema cultural y social de interacciones con los ecosistemas. La teoría histórico-institucional pone atención a los intereses de la naturaleza, los sectores y las generaciones futuras, integración de los arreglos institucionales en las políticas económicas y ambientales, creación de apoyo institucional de largo plazo a los intereses de la naturaleza, soluciones holísticas y no parciales basadas en una jerarquía de valores. Por último, la ético-utópica, donde se habla de los nuevos sistemas individuales de valor y nuevos objetivos sociales, atención equilibrada a la eficiencia, distribución y escala, orientado al fomento de actividades en pequeña escala y control de los efectos secundarios, política de largo plazo basada en valores cambiantes y estimulante del comportamiento ciudadano. Esta mirada un tanto más altruista en contraposición al individualismo, ¿no? Estas posturas teóricas han sido investigadas por Berg y Geroen, perdón, en 1996. A continuación voy a mostrarles un video que es una conferencia de Juan Verde, que es titulada El desarrollo sostenible como ventaja, auspiciado por la Fundación Aquae. La idea es que una vez que discutamos o reflexionemos sobre cada uno de los temas en este curso prefacultativos en la materia de educación para el desarrollo sustentable y medio ambiente, en los últimos minutos abordemos y ampliemos nuestra reflexión en base a algunas propuestas que pueden estar traducidos en medios digitales como videos o otro tipo de apoyos que nos permitan consolidar lo que hemos ido discutiendo hasta el momento, ¿no? Entonces les dejo eh, con Juan Verde, que habla del desarrollo sostenible como ventaja. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que empezar dándole las gracias a la Fundación Aquae, y por supuesto a su presidente. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un verdadero placer, un honor, debería decir, poder estar aquí en mi tierra, no solamente en Canarias, sino en Gran Canaria.
maravilloso de tanto tiempo pasé de niño, con lo cual doblemente importante para mí poder compartir con todos ustedes unos minutos. Quisiera hablar con todos ustedes sobre lo que para mí es un tema extremadamente importante, la sostenibilidad. Lo cierto es que el presidente de la Fundación, creo, solo me invitó por una sencilla razón. Y es que porque con un apellido como Verde, yo creo que la persona, vamos, que nací predestinada para estar ahí con todos. Pero lo cierto es que más allá de la coincidencia con el apellido, la sostenibilidad es para mí una ventaja competitiva, no solo de las instituciones y las empresas, sino de la sociedad, de los países, de las economías. Y estamos francamente ante un momento de grandes oportunidades. Yo no en vano he decidido nombrar o darle como título a mi ponencia el desarrollo sostenible como ventaja competitiva y salida de la crisis. A nadie se le escapa que estamos ante la que probablemente sea la peor crisis económica que hemos vivido en los últimos 70 años. Y que a pesar de que empezamos a ver las primeras luces al final del túnel, para muchísimos millones de personas todavía la crisis es real. Y en estos momentos hay voces que dicen que no nos podemos permitir el lujo de ser sostenibles. Que en estos momentos, más allá de buscar el equilibrio entre el planeta y la economía, lo que realmente deberíamos hacer es pensar principalmente en la economía. Ya tendremos luego tiempo de pensar en el planeta. Yo no soy una de esas personas. Yo creo que es un planteamiento absolutamente erróneo. Sin planeta no hay economía. Y solo aquellos que entienden que desde un punto de vista de balance, de equilibrio, donde vemos la sostenibilidad como una ventaja competitiva, como lo que verdaderamente es la salida de esta crisis. ¿Por qué? Al fin y al cabo estamos hablando de un dilema ético, moral, pero también de un dilema económico. ¿Le damos prioridad a la economía o le damos prioridad a lo que deberíamos hacer como sociedad responsable y ecológica? Pero no tenemos por qué elegir. Y a la hora de pensar en una situación similar, histórica, en la que la sociedad tuvo que elegir entre ese dilema económico y ético, pensé en lo que había ocurrido en Inglaterra a principios del siglo XIX. En ese momento, en el Parlamento británico, había un debate muy, muy polémico entre un grupo de parlamentarios que decían que tenían que abolir la esclavitud, que era lo ético, lo correcto, lo congruente con los valores y principios de esa sociedad. Y había otro grupo de parlamentarios que decían, sí, 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 eso es muy bonito, pero no ahora. No en mitad de la peor crisis económica que había vivido el Reino Unido en decenas, o al menos en décadas. Al final se tomó la decisión correcta, se abolió la esclavitud. Pero ¿por qué fue un momento histórico y sumamente importante para Inglaterra? Porque al abolir la esclavitud tuvieron que buscar una alternativa a la mano de obra gratis. Lo cual hizo que el poder judicial, el poder económico, los empresarios, el poder académico, los representantes de las universidades, los representantes de las empresas, del gobierno, la sociedad civil, que todos tuviesen que colaborar codo a codo y crear las condiciones propicias para que pudiera florecer la innovación y el espíritu emprendedor. Y de este ejercicio surgen grandes avances tecnológicos, particularmente la aparición de la máquina de vapor, que dio nacimiento no solo al ferrocarril, sino al transatlántico, y que fue el catalizador, el nacimiento de la revolución industrial, que hizo que Inglaterra se convirtiera en la mayor y más potente economía del mundo. Y creo francamente que estamos ante una situación, ante una coyuntura muy similar. ¿Cuáles son los grandes retos del futuro? Según la inmensa mayoría de las publicaciones científicas, y no hemos encontrado una sola fuente que pueda poner alguno de estos retos en duda. Población. Aprovecho para dar las gracias a mis padres que están aquí. Y digo mi padre porque mi padre nació en 1945. En ese momento la población de la Tierra era de apenas 2.700 millones de habitantes. En una sola generación, de la de él a la mía, hemos pasado de ser 2.700 millones a ser ya más de 7.000 millones de personas. Todos los expertos dicen que antes del 2050 probablemente seamos ya más de 10.000 millones de personas. Este crecimiento demográfico está poniendo una presión continua y directa sobre los recursos limitados de la Tierra. Pero es que al mismo tiempo los niveles de vida, sea cual sea el parámetro que queramos medir, la renta per cápita, el PIB, en los últimos 100 años, el nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos en el mundo ha ido en aumento. Empezamos a ver una tendencia, cada vez somos más,
Cada vez, por consiguiente, ganamos más y queremos más, lo cual es normal, es humano. Querer cambiar de coche, tener un segundo hogar, consumir de una manera distinta, cambiar nuestros hábitos de consumo. Pero eso tiene una limitación si tomamos en consideración los recursos limitados. Otra clave tendencia de cara al futuro, uno de los grandes retos de la humanidad, la escasez de agua. Las restricciones de los combustibles fósiles. No podemos seguir consumiendo y aumentando la demanda energética a la velocidad, pensando que todo se va a poder solucionar con los combustibles fósiles. No es, ni es sostenible, ni es inteligente. Los residuos industriales, ¿qué hacemos con esta nueva capacidad económica y excedente industrial? Esto genera una gran cantidad de emisiones de CO2. Me llena de esperanza el saber que al mismo tiempo la preocupación de la sociedad por el medio ambiente también va en aumento. Esto que ven aquí es una gráfica que muestra el grave problema del agua. Es la disponibilidad de recursos hídricos en el mundo. No creo que puedan ver las cifras, pero básicamente nos viene a decir que el 60% de la población vive en Asia, la población mundial, y Asia representa tan solo el 36% de las reservas de agua. O el caso de Europa, donde la población europea representa el 13% de la población mundial, pero solo tenemos el 8% de las reservas de agua, etcétera, etcétera. Hay un gran déficit, un grave problema y unos indicadores a tomar en consideración sobre esta grave crisis. El 20% de la población mundial no tiene acceso a agua de calidad. Estos son más de 1.400 millones de personas. O el hecho de que existe un impacto directo, comprobado, entre el acceso al agua potable y el desarrollo económico. El 50% de la población mundial carece de saneamiento. La falta de agua potable es la causa directa de enfermedades tan importantes como la diarrea, el cólera, que causa la muerte a millones y millones de personas todos los años. Y ante este panorama tan nefasto o no, real, creo francamente que soy optimista al respecto. Creo que estamos ante una gran oportunidad histórica porque las empresas, las instituciones, los emprendedores que hay aquí hoy, que entiendan que esto representa una gran oportunidad, porque solo con la innovación, con la tecnología, con el espíritu emprendedor, esa misma situación que vimos en Inglaterra, es la que nos va a sacar de esta grave crisis. He aquí las tres ideas principales de mi ponencia hoy. El primero, que el debate sobre la existencia del cambio climático está absolutamente cerrado. No es un tema ideológico, no es un tema, por supuesto, de opiniones, es un hecho. No voy a entrar en detalle, la evidencia científica es absolutamente aplastante, pero lo que ven aquí es una correlación directa entre los gases, la concentración de gases de emisión en el mundo, lo que ha ocurrido en los niveles en los últimos 200 años y qué pasa particularmente a raíz de la aparición de la revolución industrial cuando aumenta, gracias a los avances tecnológicos, nuestra capacidad de volcar toneladas y toneladas de emisiones a la atmósfera. ¿Y qué pasa con el aumento de las temperaturas? Esto puede ser un planteamiento básico o no, no voy a entrar en detalle, o el hecho de que hemos pasado el momento, el punto de no retorno. Esto que ven aquí es el gráfico que muestra 450 partículas por milímetro, es el nivel de concentración de polución o de contaminación en la atmósfera. Y ya lo hemos pasado, esto va a representar un aumento de temperaturas entre 2 y 6 grados, y lo que eso puede significar. Pero no voy a entrar en detalle, lo que sí les digo es que si alguno de ustedes, espero que nunca ocurra, tienen en su familia un enfermo crónico, probablemente quieran una segunda opinión. En el caso de la comunidad internacional no hemos buscado 2 ni 3, hemos buscado 6 opiniones. El IPCC es el panel internacional de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Está compuesto por más de 3.000 científicos de más de 130 países. Han llegado a la conclusión de que con un 95% de probabilidades el cambio climático no solo es real, sino que es la mano del hombre la que está acelerando el proceso. Yo no sé usted, un 95% de posibilidades, 6 opiniones distintas que ha emitido este panel. La situación es clara, ni siquiera es un tema ideológico, porque en China, que es un país comunista, se está llevando a cabo la mayor inversión en energías limpias y en eficiencia energética de la historia. En Estados Unidos, los republicanos o los demócratas, desde luego en Europa, Merkel o Cameron, me da igual, no hay color político. Esto es un tema de velocidad, no de dirección. La dirección es clara, el mundo será mucho más ecologista, mucho más verde, porque se nos va la vida en ello. Tendremos que adaptarnos al cambio climático. Y eso, amigos y amigas, representa una gran oportunidad de negocio.
La segunda de las ideas que quiero compartir con todos ustedes es, si es verdad que el cambio climático es real, y lo es, por consiguiente el mundo será muy distinto, tendremos que cambiar nuestros hábitos, o algunos de nuestros hábitos, tendremos que incorporar tecnología para poder dar soluciones a estos graves retos y problemas que mencionaba anteriormente. Por consiguiente, tendremos que vivir en una economía de bajas emisiones de CO2 y va a cambiar por completo, ya está cambiando por completo nuestra visión, nuestra percepción de lo que significa la contaminación para la sociedad. Aquellos que no quieran ver lo que está ocurriendo en el resto del mundo, los invito a reflexionar sobre estos datos y cifras que quiero compartir con ustedes. Eso que ven aquí es cuál ha sido la evolución de la inversión total en el mundo en las energías renovables. Miren qué tipo de crecimiento a partir del 2004. 46, 45, 44, 17, incluso en el 2009, durante la peor crisis económica de Europa y del mundo entero, aumentamos un 34% la inversión en energías renovables. Y probablemente se estarán preguntando, bueno, sin embargo, hemos bajado la inversión en los últimos 2 años. Sí, pero ojo, hay que mirarlo con lupa. La tecnología ha bajado tanto de precio que con la misma inversión hemos logrado aumentar la capacidad instalada. Lo que vieron antes era la inversión del mundo y lo que ven aquí es la capacidad instalada, la energía instalada. Y vean cómo a pesar de haber bajado la inversión en los últimos 2 años, seguimos creciendo de forma casi ininterrumpida y exponencial. Esto que ven aquí, que mencionaba anteriormente, es la inversión total en el mundo, en Estados Unidos en particular, y la capacidad instalada. Cada vez invertimos más y cada vez logramos tener más capacidad instalada en el mundo. No es un fenómeno de Estados Unidos, no es un fenómeno de Europa. Miremos qué está pasando a nivel mundial en las regiones. Miren el crecimiento de Asia, miren el crecimiento incluso en sitios como Centroamérica, Sudamérica, África. Hay pocos sitios en el mundo donde esto sea una mayor realidad que Estados Unidos. Creo que esta frase lo dice todo. Es bastante elocuente sobre qué significa la sostenibilidad para la economía de Estados Unidos. Y lo dice claramente, tenemos que apostar por la innovación. La nación que lidere el mundo en energías limpias liderará la economía mundial en el siglo XXI. Y esto, para ponerlo en perspectiva, ¿qué significa? Desde el momento que llega el presidente Obama al poder en el 2008, y ojo, no hemos hecho ni la mitad de lo que quisiéramos hacer, pero ha habido un gran cambio, un antes y un después. En el 2008, el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de las energías renovables era de 1.200 millones de dólares en un país de 300 millones de personas. Nada, simbólico. Hemos pasado de 1.200 millones a invertir una media de 15.000 millones de dólares, de 1.000 a 15.000 millones durante los próximos 10 años. Jamás antes se ha invertido tanto dinero en tan poco tiempo en un solo sector estratégico de la economía de Estados Unidos. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy las energías limpias en Estados Unidos representan un 7%, pero para el 2025 será ya un 25%. Esto significa que Estados Unidos ya hoy es el mayor mercado eólico del mundo, el segundo mayor mercado de energía solar, y tan solo representa un 7%. ¿Qué va a ocurrir? Cuando lleguemos al 20, al 25, al 30%, Estados Unidos será para el 2020 una nación autosuficiente de energía. Y esto es un hecho. Hablaba antes de esta gran inversión en I+D+I relacionada a la sostenibilidad de Estados Unidos. En el plan de estímulo económico que sacó a Estados Unidos de la crisis, llevamos a cabo la mayor inversión en nuestra historia en Estados Unidos en I+D+I y en sostenibilidad en particular. Se invirtieron aproximadamente 100.000 millones de dólares. Por poner una comparativa, lo están llamando el nuevo proyecto Apolo, haciendo referencia a lo que significó para Estados Unidos enviar un hombre a la Luna, desde un punto de vista de creación de empleo, de creación de actividad económica, tecnologías que han cambiado el mundo. En esa década se invirtió, proporcionalmente hablando, 10 veces menos de lo que estamos invirtiendo hoy en Estados Unidos en sostenibilidad, y de esa década surgieron tecnologías como el microchip, el ordenador, Wi-Fi, por supuesto el GPS, el ordenador personal, tecnologías que han cambiado el mundo. Esta es la realidad y no es en absoluto algo exclusivo de Estados Unidos. Se está pasando a nivel mundial. Hay una correlación directa entre las 10 economías más importantes del mundo y los 10 países que más están invirtiendo en sostenibilidad y en I+D+I. Es una carrera entre todas las naciones más potentes del mundo por posicionarse como líderes en esta batalla por la innovación y la sostenibilidad, entendiendo que serán ellos los que van a liderar la economía del siglo XXI. Esto que ven aquí es una comparativa entre los índices bursátiles, las bolsas más importantes. En rojo ven cuáles son
cuál ha sido el comportamiento en bolsa de las empresas sostenibles. El Nasdaq es el índice bursátil que representa las empresas de base tecnológica. Y el S&P 500 es el índice bursátil de las 500 empresas industriales más importantes del mundo. Básicamente, la comparativa lo que nos viene a decir es que las empresas sostenibles no solo vienen creciendo mucho más desde 2003 hasta ahora, sino que cuando llega la crisis pierden menos, recuperan antes. Y veamos qué está pasando ahora. Veamos aquí que ahora ha habido un bajón. Ese bajón tuvo todo que ver con la crisis, que fue algo puntual, porque miren qué está pasando, qué ha pasado desde esto llegaba hasta enero del 2013, qué ha pasado de enero del 2013 hasta el mes pasado. Una vez más se ha recuperado y las empresas más sostenibles son también las empresas que más dinero ganan en bolsa, son también las empresas que más rentabilidad tienen y que menos pierden en los índices bursátiles. Esto que ven aquí es una fuente muy interesante de la Agencia Internacional de la Energía y hace una proyección sobre cuál va a ser la demanda energética del mundo. Vimos antes qué está pasando con la población, qué está pasando con la economía, con el poder adquisitivo. Esto hace pensar, nos lleva a la conclusión de que la demanda energética va a seguir aumentando, toda, combustibles fósiles, pero por supuesto toda, incluso la nuclear, renovables, etcétera, etcétera. Eso significa que consumiremos mucho, mucho más. Pero ¿por qué es este dato interesante? Porque a este crecimiento los combustibles fósiles no son la única alternativa. Todo hace pensar que el precio de los combustibles va a subir de forma considerable, combustibles fósiles. Esto que ven aquí una vez más es la Agencia de la Energía Mundial que dice cuál va a ser el precio del barril y pone 3 escenarios. El escenario más conservador dice que tendremos un barril antes del 2030 de media de aproximadamente $50. Lo que creen que va a ser el escenario son $130. ¿Alguien sabe cuál es el precio hoy? Puede decir que está entre 100 y 105 aproximadamente, por darles una idea. Y uno mucho más ambicioso que dice que el barril llegará a $200. Pase lo que pase. Lo cierto es que no volveremos a ver un barril de petróleo a 16, a 20, a 25, a 30, ni siquiera a $40. Y eso cambia el panorama por completo desde un punto de vista de competitividad, de las energías renovables, de la eficiencia energética, de todo lo que tenga que ver, como es la gestión del agua, la gestión de los residuos, todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad como ventaja competitiva y de negocio. Pasemos, hemos visto la primera de las ideas, que es que el debate ha acabado sobre lo que es el cambio climático, que por consiguiente el cambio climático, si es real, va a tener que cambiar por completo la economía, la sociedad que vivimos. Y para que eso ocurra, como ya apuntaba anteriormente, tendremos que ver una verdadera explosión sin precedente alguno en la historia de la humanidad en el desarrollo de la innovación, de las tecnologías limpias, y esto va a generar grandes oportunidades para las empresas, las instituciones y sobre todo para los emprendedores, que sean capaces de adelantarse, de ver esta realidad inevitable. Y veamos a qué me refiero. Yo he traído mi presentación en un pendrive, en un disco duro externo pequeñito que tiene aproximadamente 5 gigabytes de memoria. Cuando yo salí de la universidad en 1992, la capacidad que yo tengo hoy en mi pendrive era la misma que había en la Universidad de Boston, completa en todos sus centros de investigación, en todos sus ordenadores de los estudiantes, en todos los ordenadores y capacidad de almacenamiento de sus centros de investigación juntos. Es que resulta que hace 10 años ese pendrive costaba aproximadamente $5.000, hoy cuesta $5. Hace 10 años costaba 5.000. Hace 25 años costaba $120 millones desarrollar la suficiente capacidad de almacenamiento de datos. La innovación reduce los precios y nos hace a todos mucho más competitivos. Y eso es exactamente lo que está pasando con las tecnologías verdes, las tecnologías sostenibles y particularmente lo que está pasando con las energías renovables. Esto que ven aquí es cuál ha sido el comportamiento de los precios de las placas fotovoltaicas que vemos por ahí, aquí en los polígonos industriales. Desde que salen al mercado aproximadamente a principios de los años 70 hasta ahora ha sido un descenso casi imparable y particularmente en los últimos 5 años. De hecho, desde el 2008 a hoy han bajado los precios un 80%. Tan solo de los últimos 2 años han bajado un 20% adicional. Y esa es la tendencia.
Vean qué ha pasado por consiguiente, a medida que bajan los precios, aumenta nuestra capacidad de instalar energías renovables. Esto que ven aquí es el aumento global en la capacidad de generación solar a nivel mundial. Es que estamos hablando del otro día. En el año 2005, por poner un punto de referencia, no habían 5.000 gigavatios instalados. Hoy hay ya más de 5.000 y creciendo. ¿Qué ha pasado al precio de las turbinas de viento? Siguen bajando de forma exponencial casi, tan solo desde 2008 ahora han bajado casi un 30% los precios. Es que yo recuerdo haber visto por primera vez en mi vida aquí en Gran Canaria, en el polígono de Arinaga, la primera turbina de viento a principios de los años 90 y tenía una capacidad de generación de medio megavatio. Hoy ya se están vendiendo los aerogeneradores que pueden producir 10 megavatios, uno solo. Una turbina de viento que es capaz de darle electricidad a más de 20.000 hogares. La tecnología está avanzando a grandes pasos. ¿Qué ha pasado con las bombillas LED? ¿Qué ha pasado con el precio de las bombillas LED? Desde que salen al mercado hasta ahora, sigue aumentando de forma considerable la eficiencia y disminuyendo los precios. ¿Qué ha pasado con las baterías de los coches, las baterías de los coches eléctricos, nuestra capacidad de almacenamiento de la energía? Una vez más, desde el 95 que salen al mercado hasta ahora, un descenso considerable, significativo, casi imparable. Y miren la proyección a partir del 2015 hasta el 2030, vuelven a bajar y siguen bajando. Y esto cambia por completo el panorama. ¿De qué forma? Les doy un ejemplo. Esto que ven aquí lo tengo que explicar rápidamente porque, francamente, no es ciencia ficción. Empiezo diciéndoles cuál es la fuente de esta información. Esto es un gráfico proporcionado al gobierno de los Estados Unidos cuando yo estaba como subsecretario de Comercio para Europa, en el que la misma industria automovilística nos decían cuáles creían ellos que iban a ser las proyecciones de ventas de coches híbridos o de alta eficiencia energética. Esto que ven aquí en verde son los vehículos convencionales. Hasta hace 7, 8 años no se veía un Prius, no se veía un coche eléctrico. Hay pocos ahora, pero es que antes no se veía ninguno. Desde que aparece el carburador, que es la tecnología del coche normal a principios del siglo XX hasta ahora, no hemos cambiado de tecnología. La tecnología se ha ido avanzando, se ha ido mejorando, pero no hemos cambiado de tecnología. El coche eléctrico representa ese gran cambio, ese gran hito. Y esto que ven aquí el verde es la procedencia de las nuevas ventas de los coches convencionales. Hace 7 años, 100% eran de combustión. Miren qué pasa para el 2020. Dentro de 6 años, según la industria, entre un 20 y un 40% de todos los coches que se vendan ese año serán coches híbridos o de bajo consumo o de gran eficiencia energética. Entre un 20 y un 40%. Pero veamos qué pasa para el 2030. Desaparece el coche de combustión. Yo tengo una niña que tiene 2 años y dentro de 30 años, Dios mío, tendré que decirle a mi hija que su padre tuvo una Harley Davidson en su momento y que era una tecnología muy bonita que hacía mucho ruido, pero no lo va a ver. Sus hijos no lo van a ver. Y estos cambios están ocurriendo ante nuestras narices. Lo que ven en negro es la trayectoria de los vehículos eléctricos o de batería. Miren aquí, a partir del 2020, antes del 2040, la inmensa mayoría de los coches serán coches de hidrógeno o coches muy avanzados de electricidad. Esta es la realidad de la misma industria y son sectores que están cambiando el mundo. Creo que lo que está pasando con las energías renovables y la sostenibilidad, hasta cierto punto ya lo hemos visto antes. Esto que ven aquí es una comparativa entre los precios de la telefonía móvil y lo que está pasando con la electricidad fotovoltaica. Yo recuerdo el otro día, hace tan solo 20 años, cuando un minuto de teléfono móvil nos costaba un ojo de la cara. Era muchísimo más caro utilizar el móvil. Los precios han bajado un 95% en los últimos 30 años. Hoy hay una paridad completa entre una llamada de telefonía fija y una telefonía móvil. Este es el comportamiento hasta el 2007. Pero miren qué está pasando en un sitio como Alemania, por ejemplo, entre lo que es la tarifa del gobierno, de las renovables, y la tarifa de precio normal. Ya hemos llegado a la paridad en Alemania. Y esta es la clave, la competitividad no solo es buena porque baja los precios, es buena porque hace que todo cambie y ya nada vuelva a ser igual. ¿Qué decirles de la eficiencia energética?
Todo el mundo habla de las renovables. La gran clave es la eficiencia energética. A mí lo que realmente me da esperanza que el mundo es y va a seguir siendo muy distinto al actual, al de mis hijos, tiene que ver con esto, con la eficiencia energética. Porque esto significa dinero para el bolsillo. Significa que una empresa aquí o cualquier institución que sea capaz de aplicar una mínima tecnología puede bajar su factura de la luz en un 30, un 40%, que puede bajar el consumo de agua en un 50% con la tecnología que tenemos hoy a nuestra disposición. ¿Y qué significa eso? Significa dinero para el bolsillo, mayor rentabilidad, por supuesto, mayor competitividad para las empresas. La eficiencia energética no es ciencia ficción, ni siquiera es algo que deberíamos hacer porque está bien o por responsabilidad corporativa. No, 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 tiene sentido desde un punto de vista económico. Adaptando un edificio, como comentaba anteriormente, mínimamente con la tecnología que existe hoy podemos bajar la factura en un 50% de energía, un 40% de consumo de agua. Seguro que si le preguntamos a Agua de Barcelona, te diría que podrían llegar a un 60 o un 70. Pero bueno, seamos conservadores. El consumo fantasma es lo que hacemos todos, de dejar el enchufe encendido o dejar el cargador toda la noche encendido. Si lográsemos simplemente una tecnología que hoy está a la venta e instalarla en nuestros hogares, bajaríamos entre el 7 y el 11% del consumo de la electricidad en los hogares españoles. Ejecutando las recomendaciones de la Agencia Internacional la Agencia Internacional de Energía, se podría reducir hasta un 17%. Tecnologías que están a nuestro alcance. Total disponibilidad. Biocombustible. Yo estoy en el Consejo de Abengoa, es una empresa líder en España en cuanto a tecnología, particularmente en las renovables y en la biotecnología. Esto que veo aquí es francamente interesante. Hoy, el mercado de los biocombustibles en el 2013 son 125.000 millones de dólares. Para el 2020, dentro de 6 años, ese mercado se dobla de 125 a 220.000 millones de dólares. Búsquenme sectores donde esto ocurre, sectores tradicionales donde esto pueda ocurrir. Ocurre porque se inyecta innovación, se inyecta ilusión, se inyecta espíritu humano, se inyecta lo que verdaderamente sabemos hacer muy bien, ser creativos, trabajar y aportar soluciones a estos problemas. Esto para mí es francamente interesante. Según las Naciones Unidas, si fuésemos capaces de tan solo utilizar como biocombustible el 17.5% de los residuos agrícolas de tan solo las primeras 8 economías del mundo, podríamos satisfacer el 50% de la demanda de gasolina mundial, utilizando el 17% de los residuos agrícolas de las 8 economías principales del mundo. Aquí sé que hay políticos, hay empresarios y hay emprendedores. Si no me creen, si no están de acuerdo conmigo en cuanto... Quisiera ir hacia atrás, si alguien me puede ayudar. Bien. Si no están de acuerdo conmigo en cuanto a lo que es para mí una evidencia clara, cifras, estadísticas, y esto que hemos visto aquí hoy, espero que lo estén por una sencilla razón. Vaya, perdón, hay un pequeño error. Ha pasado las transparencias. Bueno. Si no están de acuerdo con las cifras, las estadísticas que he compartido con ustedes, espero que estén de acuerdo conmigo por una sencilla razón, y es que hay hoy en España, en Europa y en el mundo entero una demanda social que no existía antes. ¿Qué quiero decir con esta demanda social? Según varias encuestas que tenía aquí, y prometo que no sé qué ha ocurrido, pero estaban aquí, siguen desapareciendo, dos grandes encuestas que quiero compartir con ustedes. El grupo Abas Media, que en España se llama Media Planning, es el tercer grupo de medios más importante del mundo. Acaba de hacer un sondeo, una encuesta a nivel mundial en 27 países, haciendo una serie de preguntas de hábitos de consumo de la persona y de preferencia. Llega a la conclusión de que el 92% de estas personas, el 92% de las personas estarían dispuestas a comprar un producto ecológico o responsable con el medio ambiente, el 92% a igual o menor precio. En otras palabras, si te dan a elegir entre un helado casero, sin aditivos, sin problemas, o un helado amarillo fluorescente con todo tipo de químicos, el 92% te dice que se compra, obviamente, el ecológico. ¿Por qué es importante algo así, una cifra de esas características? Si aquí hay emprendedores y empresas y ejecutivos, lo que tengo que decirles es que estamos hablando de oportunidades de negocio. Significa que si soy capaz de diseñar un servicio, un producto y ofrecérselo al consumidor y que sea ecológico, el 92% de las personas lo van a comprar siempre y cuando lo haga a igual o menor precio. Las estadísticas que quería mencionar con ustedes son apabullantes, según la Unión Europea, en una encuesta que hizo, que publicó en mayo
del año pasado, a pesar de la crisis de la que está cayendo, uy, va a llegar un momentito a otro, a pesar de la que está cayendo, nos dice que para casi el 80%, el 78% de las personas en España y en Europa creen todavía hoy que el cambio climático es importante. Mucha gente me decía, es que con la crisis la gente se olvida del cambio climático, se olvida de la sostenibilidad. No es cierto. Y aquí están las encuestas para demostrarlo. Es verdad que nos preocupa mucho más el desempleo o mucho más darle comer a mis hijos, pero no significa en absoluto que tenga que elegir una cosa o la otra. Me preocupan las dos. Y el 80% de la población sigue pensando que esto es un tema absolutamente importante para la población. Esto que ven aquí es una encuesta que hace la Sociedad Nacional de Marketing de Estados Unidos recientemente, hace un mes, y muestra cosas tan interesantes. En Estados Unidos, que es menos que la media mundial, el 80% de los consumidores está dispuesto a cambiar de marca si esa empresa le ofrece un producto con el que se identifique con una causa social, a igual o menor precio. El 80% estaría dispuesto, en otras palabras, a cambiar de marca si le das un producto igual, pero que sea responsable con el medio ambiente, por supuesto, de igual calidad o mejor. Pero cosas como que el 61% de los americanos dicen que están dispuestos a probar una nueva marca, solo probarla, porque esa marca es responsable con el medio ambiente. Esto que ven aquí es increíble. El 20% de la población en Estados Unidos está dispuesta a pagar más por un producto ecológico. El 20%. Y si algo sabemos es que Estados Unidos marca tendencias en los hábitos de consumo. Pero veamos qué está pasando en el mundo. Para mí, esto que ven aquí es el estudio Marcas Significativas para un Futuro Sostenible del grupo que mencionaba anteriormente, Havas Media. El 85%, 15% más que en el 2011, a pesar de la crisis, de los consumidores a nivel global consideran que las compañías y los gobiernos deberían tener una implicación activa en solventar los problemas medioambientales. El 53%, 9% más que en el 2011, de los consumidores a nivel global están dispuestos a pagar hasta un 10% por productos producidos de forma sostenible. Si aquí hay políticos, y los hay, les diría una cosa, igual que se lo diría al consejero delegado de una compañía o a un emprendedor. Ojo con esto, porque esto lo que nos dice son dos cosas. Uno, si eres una empresa tienes que entender que la gente te va a echar la culpa a ti si haces algo o si no haces nada en cuanto al cambio climático. Y dos, que está dispuesta a recompensar o a castigar con el voto o con su dinero a los políticos y a los empresarios que no sean responsables con el medio ambiente. Concluyo las tres ideas principales. El cambio climático existe, es real y va a cambiar absolutamente todo en nuestra economía, en nuestra sociedad. Viviremos, tendremos que adaptarnos, viviremos en una economía de bajas emisiones de CO2 y eso va a cambiar por completo la percepción, ya lo está haciendo con las estadísticas que hemos visto anteriormente, la percepción de la sociedad. Y cuando eso ocurra, y está ocurriendo ya, veremos una verdadera explosión en cuanto a innovación, tecnologías, eficiencia, estrategia de las empresas, de las instituciones, de los gobiernos, de la sociedad. Os dejo con unas cuantas ideas, preguntas que nos tenemos que hacer como personas responsables que somos. ¿Cómo nos adaptamos a esta época de grandes cambios que se avecina? ¿Dónde están los motores, los yacimientos de empleo, los motores de la nueva economía? ¿Qué cambios se deben producir en el marco jurídico para fomentar la innovación y el espíritu emprendedor, pero que no matar los proyectos, apoyarlos, sostenerlos? ¿Qué soluciones podemos plantear ante la escasez de agua y el aumento de su consumo? ¿Cómo serán las empresas del futuro? ¿Cuál será el impacto ante el electorado para los políticos que no se adapten a esta realidad? Y lo estamos viendo con los resultados de las últimas elecciones europeas. Por consiguiente, les dejo con una reflexión que quisiera compartir con todos ustedes. Estamos ante un momento de oportunidad. En la antigua mitología griega tenían dos palabras para hablar o para describir la palabra cambio. Una era la palabra que todos conocemos, el concepto del tiempo lineal, cronos, una hora, un día, el tiempo que podemos medir. Pero luego hablaban del tiempo kairos. Y el tiempo kairos para los griegos era el momento en el que algo ocurre, todo cambia, ya nada será igual, jamás. Un grupo de jóvenes en Kiev se unen, salen a la calle, protestan, convocan a sus amigos en las redes sociales, se crea una gran manifestación cívica, todo cambia en ese país, ya nada será igual. Un chico joven está trabajando toda su vida ahorrando dinero para montar su propia empresa, la monta y todo cambia.
Es el momento de la oportunidad. Para mí, señores y señoras, para mí la pregunta con la que los quiero dejar no es si estamos ante un momento kairos. Estamos. El que no quiera verlo es miopía absoluta. La pregunta con la que los quiero dejar, o las preguntas, son tres. Uno, ¿seremos capaces de entender que la sostenibilidad es una gran oportunidad para todos desde un punto de vista ético, moral, pero sobre todo económico? ¿Seremos capaces de entender que la apuesta por la sostenibilidad desde un punto de vista económico tiene sentido y es bueno para usted, para mí, para nosotros? Y por último, seremos capaces de entender que esta es una gran oportunidad, si no por otra cosa, porque nos ayuda a pensar en un mundo mucho mejor y sobre todo a pensar en el legado que le queremos dejar a nuestros hijos. Muchas gracias. Obrigada.